relevante en relación a las fracturas expuestas. Desde el punto de vista de la práctica médica, en lo general, esto reviste una gran importancia por el aspecto del manejo inicial, cualquiera que sea nuestro desempeño en diferentes áreas dentro de la medicina, como lo es en el área de urgencias, en el área del conocimiento de las fracturas expuestas en relación a qué se hace, por qué se hace y cuáles son las complicaciones o que aparecen o que pueden surgir cuando se realiza un manejo inadecuado y, por supuesto, relacionado este tema con las infecciones óseas y que llevan a una consecuente falta de consolidación o retraso en la consolidación ante una fractura expuesta. Vamos a señalar los aspectos más importantes. Les mencioné que la clasificación de Gustilo-Anderson es una clasificación prácticamente universal. Sin embargo, algunas escuelas ya muy especializadas, como los grandes centros de traumatología, tienen, de acuerdo a su epidemiología, una clasificación propia. Para aquí, lo importante es señalarles cuál es la clasificación general que existe en relación a las fracturas expuestas. Como vamos a ver más adelante, la clasificación pues tiene que ver con el tipo de herida, etcétera. Cuando hablamos de una fractura expuesta, cualquiera que sea el hueso expuesto, es aquella fractura cuyo segmento óseo, cualquiera que este sea, está en contacto con el medio exterior. Así sea visible o no el extremo de la fractura. Puede ser que sea una herida puntiforme, como vamos a ver, pero siempre y cuando hay una comunicación de la estructura ósea o de un hueso fracturado, aún no visible el fragmento, una vez que establece comunicación con el exterior, esto ya se convierte en una fractura expuesta. Esto enunció en su momento el autor de esta clasificación, Gustilo-Anderson, el tratamiento correcto y la reconstrucción temprana de los tejidos blandos por el tipo de lesión son la clave para lograr el éxito en el tratamiento de las fracturas expuestas. Esto se refiere a que dependiendo de la magnitud de lesión de partes blandas, bueno, tenemos que buscar siempre la cobertura de una fractura expuesta. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Cualquier trauma relacionado de alta o baja energía entre lo que es el objeto y el segmento corporal. Esto es, en última instancia, el causante del grado de lesión. Puede ser un cuerpo o un segmento, una extremidad golpeada por un objeto en movimiento, por un objeto detenido, puede ser golpeado por un objeto, por cuerpo en movimiento. Cualquier lesión que recibamos, ya sea de alta o baja energía, dependiendo del segmento afectado, puede o estamos en posibilidades de sufrir una fractura expuesta, teniendo en cuenta que hay algunos huesos que están más expuestos, como vamos a ver, por el grado de cobertura de las partes blandas, en lo particular, por ejemplo, a nivel de la pierna, sobre todo, donde nos vamos a enfocar un poco, porque como ustedes recuerdan, cuando vimos las fracturas de la tibia, las fracturas a nivel de la tibia, que son mucho más frecuentes que las del fémur, por ejemplo, en la extremidad inferior, está más expuesta la cara anterointerna de la tibia, puesto que tiene una cobertura muy delgada a través de piel y tejido celular. Por esto es que este segmento de la extremidad inferior es el más expuesto a fracturas expuestas. No quiere decir que no ocurran en otros lugares. Por ejemplo, la clavícula, cuando es un trauma de alta energía, pues recuerden que la clavícula es un hueso subcutáneo y si tenemos un trazo en forma de punta o puntiagudo, es posible que el hueso fracturado perfore la piel y la fractura se complique. Gustilo-Anderson, desde el punto de vista de la clasificación, es la más aceptada en la gran mayoría de los centros de trauma, en los grandes centros de la traumatología. Es la clasificación aceptada y comprende 3 tipos, 1, 2 y 3, y a su vez la grado 3 se subdivide en A, B y C, como vamos a ver. Aquí lo importante para todos ustedes es aprenderse a identificar cuál es el tipo 1, cuál es el tipo 2 y cuál es el tipo 3. Esta clasificación 1, 2 y 3 se basa en el tamaño y exposición a través de una herida cutánea. Cuando tenemos una herida cutánea, el mecanismo es el hueso de dentro hacia afuera perforó la piel y tenemos una herida menor de 1 centímetro, decimos que es una fractura expuesta tipo 1. Obviamente, a mayor grado de exposición, mayor posibilidad de complicaciones, infecciones, falta de consolidación, etcétera.
En la tipo 2 tenemos una herida cutánea que ya es mayor de 1 centímetro, pero no hay colgajos. La lesión de partes blandas es una contusión y lesión de grado moderado. En el tipo 3, perdón, la lesión ya es mucho más extensa. Por lo general es de más de 10 centímetros. Puede haber una lesión extensa y grave de las partes blandas que van desde la piel, el músculo e inclusive las estructuras neurovasculares, como vamos a ver más adelante. En esta diapositiva del lado izquierdo de su pantalla, ustedes visualizan cómo, de acuerdo al tamaño de la herida, se va clasificando en puntiforme, mayor de 1 centímetro, menor de 1 centímetro, mayor de 1 centímetro, y las graves que se clasifican en A, B y C, dependiendo de los componentes neurovasculares asociados y del daño de las partes blandas. En este recuadro se mencionan los 3 tipos con su subclasificación en la grado 3. El tipo 1 muestra, esto está en la guía de práctica clínica. El tipo 1 habla de una herida menor de 1 centímetro. ¿A qué nos referimos con el grado de contaminación? Es una herida limpia, no tiene polvo, no tiene tierra, no tiene hierba, no ocurrió en un lugar séptico, es prácticamente una herida limpia. El daño de las partes blandas es mínimo por una herida puntiforme y el daño óseo es simple. Puede haber conminución, pero mínima, por lo general es un trazo único, no hay multifragmentación. En el tipo 2, la herida de 1 hasta 10 centímetros aproximadamente, puede haber un grado de contaminación moderada. Esto es caída en el pavimento donde hay polvo, hay tierra, sitio contaminado. El daño de las partes blandas es moderado y puede haber una conminución moderada. Es más allá del tipo 1, pero ya hay daño de partes blandas. El tipo 3 siempre va a ser una herida mayor de 10 centímetros aproximadamente. El 3A se clasifica con un grado a que le llamamos contaminación severa. No es lo mismo caerse y producirse una fractura expuesta de cualquier tipo a nivel de la casa, donde hay un piso limpio, una superficie aséptica, una superficie limpia, que caerse, por ejemplo, en un campo de estiércol o en un lugar contaminado, basura, la calle, etcétera. Y en el grado 3A tenemos un aplastamiento severo. También el grado de contaminación, cabe señalar aquí que tiene que ver con el tiempo que ha transcurrido desde la lesión hasta que el paciente recibe atención, porque a mayor tiempo, por lo general, la mayoría de las escuelas que manejan los centros de trauma, las escuelas de trauma, se menciona que más allá de 6 a 8 horas, aunque sea una herida menor de 1 centímetro, ya está potencialmente contaminada o potencialmente infectada. Por eso es muy importante conocer los grados de exposición y es una verdadera urgencia referir a un paciente cuando sospechamos aún en grado 1 de una fractura expuesta, porque no debe recibir tratamiento por lo menos en las primeras horas de la lesión para evitar el grado de contaminación y después una posibilidad de infección ósea. Entonces, el grado 3, hay un aplastamiento severo, una lesión muy importante de las partes blandas. Sin embargo, a pesar de haber este grado de lesión de partes blandas, esta estructura permite que se cubra el hueso, permite la cobertura ósea y usualmente son fracturas conminutas. En el grado 3B, la lesión siempre es severa, hay una pérdida extensiva de partes blandas, pero ya no se permite la cobertura ósea y entonces viene la cicatrización por tercera o cuarta intención, que es la aplicación de injertos a través de cirugía plástica reconstructiva. Y en el grado 13, que es la lesión mucho más severa, entonces ahí tenemos, además de todo lo que hemos descrito, ya hay lesión neurovascular. Estas son lesiones muy graves que ponen al paciente en la posibilidad de tener una infección severa y una lesión neurovascular que no se pueda reconstruir, que no permita la viabilidad de esa extremidad y que puede llevar al final de todo esto a una amputación para evitar que la extremidad ya no sea viable por la gran lesión de partes blandas y la lesión neurovascular.
Entonces, les repito, la clasificación de Gustilo-Anderson, tipo 1, 2 y 3, en relación al tamaño de la herida, el grado de contaminación y el daño de partes blandas es la parte estructural más importante en esta fractura. ¿Cuáles son las fracturas que pueden complicarse lo menos posible? Las tipo 1, siempre y cuando reciban un tratamiento en tiempo y forma. ¿Cuáles son las lesiones más graves? Las tipo 3C, que conllevan una lesión neurovascular. Entonces aquí nada más es una gráfica para ejemplificarles cómo vamos variando en un esquema, una fractura simple, una fractura grado 2 con una herida mayor de 1 centímetro y hasta 10 centímetros, y a partir del grado 3 las lesiones de partes blandas es mucho mayor, con conminución, exposición ósea y lesión neurovascular en la grado 3. Ahorita lo vamos a ver de manera con aspectos clínicos importantes. Como ven, las heridas puntiformes a cualquier nivel son aquellas en donde la lesión de la piel es menor de 1 centímetro. En la imagen ustedes observan una pierna con una herida puntiforme y coloreada alrededor de una solución de yodo, que es lo primero que tenemos que hacer cuando sospechamos de una fractura expuesta, hacer un buen aseo del centro hacia afuera. Cuando realizamos la curación de una probable fractura expuesta de una herida, siempre hay que iniciar del centro hacia afuera para no contaminar la piel de afuera hacia adentro. Esto es hacer una curación de manera circular del centro hacia la periferia de la lesión, como en el caso de la pierna. Y en la imagen del lado derecho ustedes visualizan a un paciente con una contusión y una fractura del cuarto y del quinto metacarpiano, pero con una herida puntiforme que nos hace sospechar de una fractura expuesta grado 1. Siempre hay que cubrir con una solución antiséptica, por lo general con una solución yodada, o como normalmente se le conoce en la práctica, por su nombre comercial, con isodine. Hay isodine en forma de espuma y en forma de solución, que los dos nos sirven para hacer un buen aseo y poder referir a este paciente siempre, cualquiera que sea nuestro nivel de atención, por lo general en la medicina general y familiar, a un hospital general de segundo nivel. Y si estamos en el área de urgencias de un hospital de segundo nivel, lo primero que tenemos que hacer es ocluir, curar y ocluir. Ocluir, que es cubrir esa herida con gasas y apósito estéril después de una primera curación, porque estos pacientes deben ser tratados con cirugía para descontaminar y limpiar ese foco de fractura. La grado 2. La grado 2, como está señalado aquí, pues es una herida que tiene más de 1 centímetro y hasta 10 centímetros. Hay una lesión de partes blandas, pero que nos permite de alguna manera la cobertura ósea. Estos pacientes hacemos el mismo procedimiento en urgencias de cualquier área donde nos desempeñemos, ocluimos, cubrimos la herida y lo remitimos para su tratamiento. Como ven, dentro de los ejemplos gráficos y por fotos que más frecuentemente encontramos, pues una de las fracturas expuestas más frecuentes en todos los niveles de atención es la fractura expuesta de la pierna por la cobertura tan delgada que tenemos en la cara interna de la pierna. La tipo 2, aquí también ven otro tipo de herida y donde se señala en el tratamiento, este es el texto, tratamiento de las fracturas abiertas y sus complicaciones desde 1983. Aquí la tipo 2, una herida mayor de 1 centímetro, la contaminación es moderada, la lesión de partes blandas es moderada y hay cierto daño muscular, realmente, pero podemos cubrir el hueso una vez realizado el procedimiento de desbridación en el quirófano. Estos pacientes entran forzosamente al quirófano para ser atendidos y realizar la curación debida y luego la fijación de la fractura. Si el tiempo de exposición nos permite menos de 6 horas inmovilizar, como vamos a ver, o fijar temporalmente esa fractura en lo que definimos el tratamiento definitivo. La grado 3A, como les había señalado, es una herida mucho más amplia, con tejido adecuado y que se cubre también el hueso, ¿verdad? Pero la herida es mucho más amplia, con lesión muscular, etcétera. La grado 3B, bueno, pues hay una gran exposición del periósteo, como se señala en esta gráfica, y la 13, bueno, pues ahí, aunque es una gráfica, pero ahí se señala todo lo anterior, más una lesión arterial o una lesión arterial
y neurológica, como lo es la lesión de una arteria importante, la lesión de un nervio. Entonces, esto requiere ya una reconstrucción y un procedimiento neurovascular para poder garantizar la viabilidad de esa extremidad y, por supuesto, evitar una amputación después de una lesión tan grave como esta. Estas son imágenes del Atlas de Anatomía del Néter, donde se señala también de manera gráfica a nivel de lo que es la pierna y a nivel del fémur, pues el tipo de fracturas de acuerdo a la clasificación de Gustilo. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para tratar las fracturas expuestas? Por supuesto, en primer lugar, prevenir la infección. Desde el punto de vista de infecciones, en el área de la ortopedia y la traumatología, la infección ósea, como veremos en el capítulo de osteomielitis, es una de las complicaciones que tratamos de evitar, y una infección ósea es catastrófica en el caso de las afecciones del sistema musculoesquelético, porque las infecciones óseas conllevan un tratamiento muy prolongado y con la posibilidad de que nuestro paciente sufra en un momento dado la pérdida de algún segmento de la extremidad porque no haya sido posible controlar la infección ósea y la vida del paciente está en peligro por tener una sepsis o algún un proceso infeccioso que lo pueda llevar a estados de gravedad que pongan en riesgo su vida. Una vez que tenemos el objetivo de prevenir la infección, si no tenemos infección, podemos realizar la inmovilización o el tratamiento definitivo de la fractura para favorecer la consolidación. Un hueso fracturado e infectado no consolida. Hagamos lo que hagamos, mientras haya infección, no hay consolidación. Y por supuesto, cuando prevenimos la infección, logramos la consolidación. En el último de los términos, tenemos el restaurar la función de esa extremidad. Este algoritmo viene descrito en la guía de práctica clínica. Ahorita lo vamos a mencionar para que ustedes sepan qué es lo que existe en los hospitales de segundo y tercer nivel que se dedican al manejo de las fracturas desde el punto de vista de la traumatología. Aquí está muy bien señalado el tiempo en el que yo les mencionaba, que mientras se traten dentro de las primeras 6 horas de producidas, por eso es importante identificar, referir y aplicar el tratamiento durante las primeras 6 horas. A mayor tiempo de exposición y mayor tiempo de iniciar el tratamiento, mayor posibilidad de infección y complicaciones. Desde el punto de vista de las urgencias absolutas, una fractura expuesta es una verdadera urgencia u urgencia absoluta. Es importante evaluar las lesiones asociadas. Debemos iniciar en cuanto se pueda, ya sea en el área de urgencias o bien en el área del quirófano, si el paciente pasa de manera muy rápida, la administración de antibióticos, por lo general cefalosporinas de primera o de segunda generación, dependiendo el grado de exposición para el manejo de estas fracturas. En el quirófano, ¿qué realizamos? Lo que conocemos como desbridamiento y lavado quirúrgico, esto es retirar todas aquellas lesiones a nivel de las partes blandas, contundidas, necrosadas, y realizar un lavado y un aseo a base de soluciones. Y lo que se está haciendo actualmente es lo que se conoce como BAC, que es un sistema de una bomba aspirativa a través del cual es una solución de irrigación y aspiración con el objeto de llevar por arrastramiento cualquier germen que haya quedado o que esté presente y dentro de una fractura expuesta para que nos asegure la limpieza correcta de esa fractura expuesta. Estabilizar la fractura con cualquiera de los métodos de osteosíntesis que tengamos a la mano. Si el tiempo lo permite y el tipo de lesión permite, hacemos un tratamiento definitivo, y en algunos casos que la fractura no permita en la cobertura ósea, pues utilizamos los fijadores externos. Por supuesto que hay que tener presente, prevenir y tratar el síndrome comportamental para lograr una rehabilitación finalmente temprana. Aquí tenemos un ejemplo de un algoritmo en relación a una fractura de alta energía de la tibia. Si seguimos el camino de la fractura expuesta, como van a ver, lo primero que se hace es
dentro de las 6 o en el tiempo que hayamos recibido al paciente. El paciente tiene que entrar al quirófano para realizar limpieza, desbridamiento y la aplicación del PAC. Si el paciente lo podemos fijar, le colocamos un tutor externo, ¿sí? Y si las partes están en partes blandas, seguimos este caminito hacia abajo. En el caso de que no, requerimos un injerto cutáneo. Les repito, este algoritmo está en la guía de práctica clínica y aquí hay consideraciones como están, si es una fractura cerrada, si además tiene síndrome compartimental, etcétera. Pero aquí lo importante es señalarles el camino que siguen aquellos pacientes que recibimos en el área de urgencias con una fractura expuesta, cualquiera que sea el grado, 1, 2 o 3, y su subclasificación. Siempre debemos tratarlo dentro de las primeras 6 horas de producidas. Después de esto, la herida está potencialmente contaminada o bien más allá de las 8 o 12 horas, está potencialmente infectada. Entonces ya no podemos realizar una osteosíntesis que nos permita la consolidación temprana porque tenemos la posibilidad de infección. También desde el punto de vista del tratamiento, no solamente es importante la aplicación de hacer la descontaminación, de cubrir la herida, pasarlo al quirófano, realizar el tratamiento oportuno, sino que en cuanto nosotros recibimos al paciente, es muy importante la aplicación de la inmunización activa y pasiva con el objeto de prevenir el tétanos. El tétanos está ahí presente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Perdón, veo un micrófono abierto. ¿No? Bueno. Entonces, con relación a la inmunización activa y pasiva, pues ustedes saben, tenemos dos tipos de inmunización. La inmunización pasiva, que es a través del toxoide tetánico, y la inmunización activa, que es a través de la aplicación en el momento de la lesión de la gamaglobulina hiperinmune. Entonces, tenemos que realizar los antecedentes, averiguar sobre antecedentes de vacunación, si la herida es una herida limpia, si la herida es una herida tetanigénica, como en el caso de las fracturas expuestas grado 2 o grado 3, pero independientemente del grado de exposición, tenemos que averiguar si el paciente ha recibido o no su dosis de inmunización pasiva y en el caso contrario, pues aquí tienen el esquema de cómo se realiza esto. Si existen antecedentes de vacunación y tenemos una herida limpia, hay que aplicar toxoide tetánico, pero gamaglobulina hiperinmune no. Si es una herida tetanigénica, tenemos que completar la vacunación y realizar la administración de gamaglobulina hiperinmune. Siempre es conveniente cuando estamos en los hospitales de segundo o tercer nivel hacer esta investigación y el Departamento de Medicina Preventiva o el área de Medicina Preventiva debe ser notificado para realizar la aplicación del toxoide tetánico y o gamaglobulina hiperinmune para prevenir la infección por tétanos. Entonces, este es un esquema general que nos trae la guía en relación a la administración de inmunización activa y pasiva. Obviamente, cuando no tenemos ninguna lesión, la aplicación de toxoide tetánico como medida de prevención o para tener un esquema de vacunación forma parte de la Cartilla Nacional de Salud de todos los adultos. No debemos esperar a tener una herida o tener una posible herida tetanigénica o sufrir una lesión para recibir o para prevenir el tétano. Siempre debemos procurar un esquema de vacunación y el esquema de vacunación lleva la aplicación de toxoide tetánico en las áreas de medicina preventiva. Pero existen complicaciones desde el punto de vista general y a nivel regional de la extremidad. ¿Cuáles son estas complicaciones desde el punto de vista? Está señalado aquí, estos conceptos generales están descritos por esta autora y sus colaboradores. En primer lugar, tenemos el choque postraumático, sangrado, etcétera, la trombosis venosa profunda, la coagulación intravascular diseminada, que ya lo hemos visto, el síndrome de embolia grasa, el síndrome que conlleva un síndrome de dificultad respiratoria, fracasos multiorgánicos, tétanos y complicaciones finalmente psiquiátricas. Estas son las generales. Desde el punto de vista local, ¿qué puede ocurrir? Pues el paciente puede tener lesiones vasculares, nerviosas, musculotendinosas. Lo más
grave para nosotros es la infección, la osteomielitis o bien artritis séptica por contigüidad, que va a llevar a una alteración en el proceso de consolidación o una consolidación en una mala posición. En algunos casos, la necrosis avascular, por supuesto, la rigidez de las articulaciones vecinas, porque es un paciente que está hospitalizado mucho tiempo, que tiene que permanecer con algún cierto tipo de inmovilización, la artrosis después de esto y la aparición de osificación periarticular por un tiempo prolongado de hospitalización, y por eso es importante que aunque el paciente esté hospitalizado, debemos procurar algunos tipos de rehabilitación de aquellos segmentos y de aquellas extremidades que pueden permitir cierto movimiento sin alterar la estabilidad de la fractura expuesta. Como conclusión, en esta parte debe considerarse el tratamiento en el lugar donde ocurre el accidente, durante el traslado y dentro de la institución de salud donde será atendido el paciente. Hay grandes centros de trauma y de traumatología a nivel local y a nivel nacional, como estos dos hospitales que son del IMSS, el Hospital de Traumatología y de Ortopedia de Magdalena de las Salinas, que al día de hoy se conocen como de Dr. Victorio de la Fuente, y que son, junto con el Hospital de Lomas Verdes del IMSS, los grandes centros de traumatología con relación al IMSS en la Ciudad de México. En los hospitales, como en nuestra localidad, pues están cualquier hospital general de segundo nivel y la OMAE del IMSS. Actualmente, los avances en el manejo del trauma severo a nivel de las extremidades, hay muchísimas técnicas de reconstrucción vascular a través de microscopio quirúrgico, la aplicación de injertos libres de nervios, transferencia de tejidos revascularizados, técnicas microquirúrgicas. Todo este avance en el manejo del trauma pues han ampliado de manera importante lo que es la habilidad de quienes se dedican en lo particular al trauma del sistema musculoesquelético, y esto ha permitido realizar el salvamiento de las extremidades gravemente lesionadas. Entonces, aquí lo importante es para ustedes señalar que cómo puedo identificar una fractura expuesta, qué debo de hacer ante una fractura expuesta y, por supuesto, además de cubrir, limpiar y enviar al paciente de manera oportuna, pues hay que inmovilizar con el tipo de inmovilización que ya hemos visto, como en las fracturas cerradas a nivel de la extremidad inferior. En lo general se ejemplifica más porque es una de las fracturas expuestas más frecuentes. Y aquí en nuestro medio yo les comentaba que en relación a la epidemiología, aparte de los accidentes de tránsito, la gente que maneja motocicleta o bicicleta son las personas que están más expuestas a sufrir fracturas a nivel de la tibia por el tipo de vehículo que conducen. Muy bien, entonces si hubiera alguna pregunta en este momento, por favor. Doctora. Sí, adelante. En el caso de la clasificación que mencionó, tiene, supongo que el factor principal a considerar es el daño, porque supongo que podría haber una fractura expuesta con mucho daño de tejidos blandos, pero que no esté sucia. Entonces yo quiero pensar que ese es el principal factor a considerar. Sí, en esta clasificación, como les mencioné en el inicio, la clasificación de Gustilo se basa más que nada en el tamaño de la herida y la lesión de las partes blandas. Pero a esto le tenemos que agregar el tiempo de exposición con relación al pronóstico de infección, que tiene que ver con la atención y tratamiento dentro de las primeras 6 horas. Pero la clasificación de Gustilo es muy específica. Voy a regresar un momentito. Aquí, el grado de contaminación, como ven, es importante, pero aquí, en la primera, segunda, tercera y la cuarta columna, señala de manera muy específica el daño de partes blandas. Esta clasificación tiene que ver con el daño de partes blandas. A mayor amplitud y mayor daño de partes blandas, peor pronóstico. Pero si a esto le sumamos, por eso es que tenemos que tener todos los factores en cuenta. Puede ser una fractura tipo 1,
pero el paciente se cayó, era un trabajador de un rancho y cayó en estiércol. Es una herida tipo 1, pero su grado de contaminación será severo. No tiene gran daño de partes blandas. Por eso es que yo les mencionaba que es importante conocerlo, pero tenemos que individualizar el tipo de paciente para que pueda ser referido. La misma fractura, pero en una persona que se cae en su casa, su grado de contaminación es mínimo, por lo tanto, es una herida limpia. Es una fractura expuesta, pero es una herida limpia y tiene una herida puntiforme. Ahora, si nos vamos con relación al grado de contaminación, les repito, no es lo mismo caerse en un piso limpio que caerse en la tierra o bien en un área totalmente contaminada, como son los campos de animales. Hay mucha gente que trabaja en ranchos, en granjas, en donde a veces por falta de precaución o a veces no tienen el equipo necesario para la protección, sufren una caída. Por ejemplo, la gente que trabaja en las áreas de campo, o bien aquel paciente que sufre un accidente, que tiene una herida tipo 1, pero cayó en la tierra, en la carretera, y llega después de 6 horas de producida la lesión. Es una tipo 1, es una herida con un grado de contaminación moderado, pero está potencialmente contaminada porque ya pasaron más de 6 horas de que llegó al sitio donde va a ser atendido. Entonces, por eso es importante conocer esta clasificación. ¿Quedó aclarada tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Yo, doctora, tengo una duda. Sí, Moisés, dime. En el Silverman mencionaban que en cuanto a la cobertura y el cierre de las heridas, pues en la mayoría de los casos se deberían dejar abiertas con un cierre diferido entre los 5 y 7 días. Pero, ¿a qué se refiere esto literalmente? ¿Me la puedes repetir? Es que escuché muy bajito, perdón. Sí, que en las abiertas, en la cobertura y el cierre, se recomienda hacer un cierre diferido entre 5 y 7 días. Es decir, que se deberían dejar abiertas las heridas como tal. El cierre diferido, ¿por qué es? Si yo tengo una fractura expuesta donde hay un gran daño de partes blandas que no me permite cubrir el hueso, no lo toco. Se limpia, se debrida, se dejan curaciones, se cubre con apósito estéril herida, sigue un proceso de curaciones, pero no intentamos cerrarla. Ahí hasta que nos aseguremos que no hay ningún proceso de infección y las partes blandas no dan, por eso está señalado como en la 3B. Fractura tipo 3B con una herida mayor de 10 centímetros, aunque tenga un grado de contaminación severo, yo lo atendí en las primeras 6 horas, hago una buena desbridación, le coloco el bag, le hago todo lo que tengo que hacer para prevenir infección, pero las partes blandas no me permiten cubrir el hueso, dejo la fractura estable, dejo la herida abierta y después de 7 días, si no hay infección, entonces pensamos en la posibilidad de la colocación de un injerto óseo. Y en la tipo 13 nunca intentamos cerrar. Por eso se refiere el Silverman a dejarlas abiertas o intentar el cierre en un tiempo diferido. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Quedó claro desde el punto de vista de la medicina general, de nuestra responsabilidad como médicos en el primer contacto? Bueno, hay que saber que existen, quiénes están en riesgo, pues a lo mejor en algún momento les toca ver a alguien en la calle. A ver, Braulio, dime. Doctora, cuando pasa una de estas situaciones y se tiene que trasladar al paciente al hospital, ¿se inmovilizan estas fracturas o Sí, así? por supuesto. Aparte de realizar la primera curación de manera aséptica totalmente, o sea, cubriendo la herida del tamaño que sea, del centro hacia afuera, ya les mencioné por qué es esa técnica del centro hacia afuera, como regularmente lo hacemos, para evitar traer de afuera hacia adentro y contaminar más. Entonces, si una vez hecha la primera curación y hacer todo lo que tengamos que hacer de acuerdo al tipo de paciente, en dónde estamos, qué recursos tengo, cuál es mi sitio,
más cercano para referir a ese paciente. Por eso es que yo les mencionaba en las primeras clases que tuvimos del triage y el traslado de pacientes. En un momento dado hay todo un sistema a nivel nacional que permite la comunicación, por lo menos también aquí a nivel local, entre los diferentes servicios de urgencias y de ambulancias. Si tengo un paciente con una fractura expuesta, grado 2, ya la limpié, ya la cubrí, ¿en dónde estoy y a dónde lo tengo que enviar? La conducta es muy diferente si yo estoy en un área de urgencias y un hospital de segundo nivel. Bueno, ahí tengo todos los elementos para tratar, atender y que ese paciente, cualquiera que sea su tiempo de evolución, va a ser atendido por un médico especialista que va a hacer lo necesario y lo que se considere para ese paciente dentro de la urgencia quirúrgica. Ahora, estoy fuera de un hospital general de segundo nivel o estoy en mi servicio social o me tocó atender un paciente en la carretera. ¿Cuál es el lugar más cercano a donde deba llegar? Muchos pacientes, por ejemplo, les pongo un ejemplo de aquí a Cancún. La mitad de nuestro camino es Valladolid. En Valladolid hay un hospital general de segundo nivel. Entonces, ¿qué me queda más cerca? El paciente es de Mérida, pero estaba a 1 hora de llegar a Cancún y a 1 hora de estar a Valladolid. Lo puedo enviar a esos dos. Lo que no puedo hacer es enviarlo a otro lugar que me tome más de 2 horas en trasladarlo. A lo mejor está sangrando, el paciente está politraumatizado. Entonces, debemos tener el criterio suficiente, independientemente del grado de severidad de la fractura, las condiciones generales del paciente, estabilizarlo hemodinámicamente, que esté respirando, su trauma cráneoencefálico, etcétera. Esto hay que individualizar, pero debemos inmovilizar la fractura una vez realizada la oclusión de la herida con una férula, como vieron en las fracturas cerradas, para que el paciente pueda ser trasladado. Si no está inmovilizada, le está doliendo. Y nosotros con la férula vamos a disminuir el dolor y con eso disminuimos uno o varios de los síntomas que el paciente presenta, ¿de acuerdo? Cualquiera que sea la fractura expuesta en cualquier segmento, debemos inmovilizarla. Correcto, doctora, muchas gracias. Eric. Hola, doctora. Si estamos, por ejemplo, en un pueblo, en nuestro servicio social o algo así, ¿cómo sería el manejo? Primero, o sea, ¿solo lo inmovilizamos, lo cerramos estéril y lo bajamos? No, las heridas no se cierran. De inicio no se suturan las heridas. O sea, no me refería a, o sea, no sé, al momento de inmovilizarlo con apósitos estériles. Después de cubrir la herida, si dispones de yeso para colocar una férula, sería lo ideal. Si está sumamente dematizado y solo tienes algodón y venda elástica, lo que tengas a la mano, de lo que tú dispongas en el área donde tú te estés desempeñando. Obviamente, si estás en un hospital, pues vas a tener prácticamente todo, ¿verdad? Pero aquí lo importante es hacer la primera curación, administrar analgésicos e inclusive, por ejemplo, si están en un hospital general de clínica de campo que les permita canalizar al paciente, hay que enviarlo canalizado, administrarle inclusive su primera dosis de antibióticos si lo tienen, y analgesia. Curarlo, inmovilizarlo y referirlo. Ese es el camino. ¿A dónde lo voy a enviar? Al lugar más cercano que me permita que el paciente pueda ser atendido una vez ocurrida la lesión, el margen de 6 horas que me permita trasladarlo. Perfecto, ¿sí? Doctora, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Adelante, jóvenes. ¿No? ¿Ninguna pregunta más? Vamos a ver la segunda parte. Si no hay ninguna pregunta, por favor, y si lo hubiera, pues la aclaramos al final de la clase. Voy a cerrar esta presentación y vamos a iniciar con la segunda parte de esta clase de hoy, que es las fracturas en niños. Que aquí hay el tipo de fracturas en niños, pues es muy diferente.
Permítame un segundito. Un momentito, ahorita vemos las fracturas en niños, y ahí ya cambia totalmente el panorama, como les decía yo. Entonces, aquí las lesiones de los niños revisten un concepto muy diferente en relación al tipo de fractura. Aquí tenemos que recordar cómo está, por supuesto, la presencia del cartílago de crecimiento. Aquí hay una gran diferencia entre lo que es la fractura del adulto y la fractura en el niño. Un momentito nada más, por favor. Entonces, vamos a iniciar con este tema que reviste mucha mayor importancia en los niños. ¿Por qué? Porque aquí las secuelas que podemos dejar si no detectamos la lesión son mucho más graves que en un adulto. ¿Por qué? Porque en el niño está prácticamente el cartílago de crecimiento que tiene que ver con esto. Entonces, vamos a ver las fracturas más frecuentes con las que ustedes se van a encontrar en los niños. ¿De acuerdo? Esta presentación sí es un poquito más larga. Muy bien. Vamos a ver las fracturas más frecuentes en el paciente pediátrico y su manejo. De eso se trata esta parte de la clase del día de hoy. Estas son las fracturas más frecuentes. Aquí solamente me faltó añadirles una lesión que, como vamos a ver en nuestro medio, sí es importante, que son las lesiones del pie por rayos de bicicleta en los niños. En primer lugar están las fracturas de clavícula, que ya vimos en el adulto cómo ocurren. A nivel del codo son muy importantes la fractura supracondilia, la fractura del cóndilo humeral lateral, las fracturas del cúbito y el radio en relación a la extremidad superior, las fracturas del fémur, de la tibia y del peroné en la extremidad inferior.
Estas son las fracturas más frecuentes y su manejo en el paciente pediátrico. La clavícula, desde el punto de vista general, son las más frecuentes en el organismo. La forma de producción es por un mecanismo indirecto al caer sobre el hombro o caída sobre la mano. En las imágenes del lado izquierdo, ustedes observan las imágenes, porque sabemos que son pacientes pediátricos y es una manera de diferenciar en una radiografía simple entre un adulto y un paciente pediátrico o un paciente en etapa de crecimiento. Si ustedes visualizan la cabeza, como la clavícula prácticamente está osificada al nacimiento, bueno, pero la cabeza femoral tiene una línea que corresponde al cartílago de crecimiento. Entonces, las dos imágenes corresponden a fracturas del tercio medio de la clavícula, igual que la imagen de abajo, pero en un paciente pediátrico. Y en el niño es el hueso que más frecuentemente se fractura. Igual que en los adultos, el sitio anatómico más frecuente de fractura a nivel de la clavícula es el tercio medio y constituyen casi o un poco más del 80% de todas las fracturas. Fractura de la clavícula en el tercio medio es la más frecuente a nivel de la edad pediátrica. Desde el punto de vista del diagnóstico, obviamente el diagnóstico es clínico por los antecedentes, ¿verdad? La caída, el paciente presenta el brazo pegado al cuerpo, la cabeza inclinada hacia el lado de la lesión, por supuesto que hay dolor, incapacidad funcional. El diagnóstico desde el punto de vista radiológico es a través de una radiografía simple, como vemos del hombro, en proyección anteroposterior, y el tratamiento lo podemos dividir en inicial y definitivo. Si ustedes recuerdan, el tratamiento inicial, igual que en el adulto, nosotros podemos realizar la aplicación de un vendaje en 8 y el cual es después de esto sustituido por un inmovilizador de hombro ya fabricado que pueden conseguir en cualquier casa de venta de aparatos ortopédicos como tratamiento definitivo y que por lo menos lo vamos a dejar de 3 a 4 semanas hasta lograr que consolidan perfectamente. Entonces, es una fractura muy sencilla, es muy fácil de aplicar, hay que recordar y practicar la colocación de un vendaje en 8, ya sea para un paciente adulto, pero en el pediátrico se puede utilizar como método definitivo, pero por lo general utilizamos el vendaje en 8 como método temporal y si las condiciones lo permiten, realizamos la indicación de un aparato inmovilizador como de este tipo de manera definitiva. Bueno, aquí nada más para recordarles cómo era la aplicación del vendaje en 8. A la derecha tienen el video que inclusive ustedes mostraron de cómo vamos aplicando el vendaje en 8, procurando cubrir de manera muy cuidadosa la región de la axila sin hacer grandes presiones para evitar lesión del paquete vascular axilar. Un buen vendaje en 8 debe ser cómodo, debe disminuir el dolor y lo podemos manejar en el caso de que el paciente no pueda acudir hasta un centro hospitalario o con un médico especialista de manera temporal o definitiva, si así fuera en el caso de los niños. La segunda fractura por orden de importancia en la extremidad inferior es la fractura supracondilia del húmero. Las fracturas de la diáfisis del húmero son poco frecuentes en el paciente pediátrico. Para que esto ocurra como en el adulto, tendría que haber un trauma de alta energía. En el caso del húmero, las fracturas más frecuentes en los niños en este rango de edad, entre los 4 y los 12 años, es la lesión traumática más frecuente, fractura de la región supracondilia del húmero. Y la incidencia o el pico más alto está entre los 6 y los 7 años, que esto corresponde a la edad en que el niño comienza a tener mayor contacto con el exterior, en los juegos, en la escuela, etcétera. En proporción, en relación a niños y niñas, es mucho más frecuente en varones que en niñas, 2-1, y representan del 50 al 60% de todas las fracturas del codo a nivel de los niños. En las imágenes que ustedes observan a su izquierda de la pantalla van a observar una fractura supracondilia, ¿sí? Estabilizada con 2 clavitos, y en la imagen del lado derecho pues es la imagen normal. Si ustedes observan hay un fragmentito óseo colocado detrás del olecrano, pero eso es cartílago de crecimiento. Y el procedimiento quirúrgico que se realiza por lo general es nada más para señalarles que es a través de
aplicación percutánea de los clavos y a través de un control radiológico reduciendo la fractura, evitando o tratamos de evitar cuando realizamos cirugía el procedimiento o la cirugía abierta. Estas fracturas se clasifican como la gran mayoría de las lesiones de acuerdo a su mecanismo de producción y desplazamiento. La clasificación que vamos a ver a continuación se refiere a de qué manera se produjo, si en flexión o en extensión y cuán desplazada está esa fractura para poder clasificar las fracturas supracondilias. De acuerdo a su mecanismo de producción, ¿cómo cayó? Con el codo, con relación a la posición del codo. Hay fracturas por caída con el codo en extensión o en hiperextensión. Y de acuerdo al mecanismo de producción, la caída, como se señala ahí, con el codo en extensión, ocupa el 98% o en la gran mayoría de los casos, como ven en esta imagen. De acuerdo a su desplazamiento, tenemos la clasificación. Entonces, recordar dos tipos de clasificación en las fracturas del codo supracondiles que no tienen ningún nombre. Caída con el codo en extensión o en hiperextensión. Las más frecuentes son con caída con el codo en extensión. Y de acuerdo a su desplazamiento pueden ser, hay 4 grados. Grado 1 es una fractura incompleta, obviamente sin desplazamiento. El grado 2 es una fractura completa sin desplazamiento. El grado 3 hay una fractura completa con un desplazamiento mínimo. El grado 4 es una fractura completa con un desplazamiento completo. El tipo de desplazamiento nos sirve en el caso de los médicos especialistas para indicar qué tipo de tratamiento. Si tengo una fractura grado 1, es incompleta, o una fractura completa, pero que no hay ningún tipo de desplazamiento, el tratamiento por lo general va a ser conservador con la aplicación de un aparato de yeso. A partir del grado 3 y del grado 4, con un desplazamiento mínimo o con un desplazamiento completo. Por supuesto que el tratamiento es a través de cirugía o osteosíntesis percutánea, como vimos en la imagen anterior. En este conjunto de imágenes les señalo, por ejemplo, cada uno de los tipos que hay. Como ustedes ven, hay un diagrama y hay una radiografía. El grado de desplazamiento lo evaluamos en una radiografía lateral del codo. Tenemos el tipo 1, que es una fractura completa o una fractura sin desplazamiento. El grado 2, una fractura completa con un desplazamiento mínimo. El grado 3, donde hay un desplazamiento prácticamente total. Y en la imagen superior del lado izquierdo observamos la reducción y la fijación con unos clavitos de Kirchner para reducir y fijar esta fractura. Estos clavos, como en algunos de los casos que hemos visto radiológicos, tienen doblada la punta a forma de bastón porque quedan percutáneos, y esto, una vez lograda la consolidación visible en una radiografía, a través de la piel los retiramos a nivel de la consulta externa, no quedan dentro de la... no quedan ahí de manera permanente, quedan percutáneos. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Hay dos componentes. Obviamente, en el diagnóstico clínico tenemos que tener en cuenta la edad, los antecedentes, la forma de la caída, el dolor, la impotencia funcional, la aparición de quimosis. Muchas veces tenemos una gran deformidad, una deformidad muy visible, y debemos hacer una exploración neurovascular, obviamente por las estructuras que a través de la parte posterior y anterior del codo circulan. Radiológicamente, aquí sí debemos de ser muy enfáticos y considerar en los niños, sobre todo a nivel del codo, está permitido y es correcto realizar las radiografías de tipo comparativo. ¿A qué le llamamos comparativo? Tenemos que tomar radiografías de los dos lados, del codo sano y del codo afectado. ¿Por qué? Porque las imágenes radiológicas muchas veces pueden confundir si no se tiene la evidencia suficiente en cuestión de líneas que pueden ser confundidas con fractura, cuando en realidad son líneas que corresponden a cartílago de crecimiento. Por esto es que en particular a nivel del codo, cualquiera que sea la fractura que sospechemos, si tenemos duda, es válido y es correcto solicitar radiografías en la misma proyección en AP y lateral, pero de tipo comparativo. Estas son algunas imágenes para que vean clínicamente desde el punto de vista de la ocurrencia cómo se presentan los niños con una probable fractura supracondilia
antecedente, caída, equimosis, deformidad, gran aumento de volumen, y la imagen radiológica que lleva a cada uno de estos desde el punto de vista clínico y radiológico, cualquiera que sea el trazo, desplazamiento o mecanismo de producción. Entonces, aquí, como ustedes ven, es muy diferente la imagen radiológica de un niño a la imagen radiológica de un adulto, donde ya no hay líneas de crecimiento. En la primera imagen visualizan el trazo, se alcanza a ver el trazo en la región supracondilia y lo corroboramos en una imagen lateral, y el grado de desplazamiento en los diferentes aspectos. Con el procedimiento quirúrgico hay que restablecer de manera anatómica esta región fracturada para asegurar una buena consolidación y evitar deformidades o secuelas funcionales en el codo de un niño. Entonces, por eso es muy importante que ante un desplazamiento grado, si es la fractura tiene un desplazamiento mínimo que no permita la reducción con un aparato de yeso, ese paciente debe ser intervenido. ¿Por qué? Porque la reducción para la consolidación y evitar complicaciones estéticas y funcionales del codo de ese niño requieren de una reducción al 100% anatómica en la posición previa a la fractura. Ahí se señalan algunas de las imágenes radiológicas con una fractura totalmente desplazada, la reducción y fijación a través de 2 clavillos que se colocan de manera cruzada, o 3, dependiendo de lo que el cirujano decida, y que esta cirugía actualmente se realiza en el quirófano, como cualquier procedimiento quirúrgico, pero tratando de realizar el procedimiento de manera percutánea para evitar la cirugía abierta en los niños. Aquí otras imágenes que también corresponden a fracturas desplazadas con su respectiva fijación. Y en la imagen del lado derecho, si ustedes visualizan, hay una línea blanca que corre en toda la parte posterior de lo que es el codo, y eso señala la presencia de una radiografía tomada con una férula. Entonces, como ven, las imágenes son muy diferentes en relación a los adultos, por eso es importante, ante la duda, solicitar radiografías comparativas de un lado y del otro. Además de las fracturas supracondilias, que son las más frecuentes en los niños, la fractura a nivel del codo más frecuente después de una supracondilia corresponde a las fracturas del cóndilo humeral lateral o cóndilo, porque acuerden que desde el punto de vista anatómico la literatura actual menciona 2 cóndilos, un cóndilo humeral lateral y un cóndilo humeral medial. Uno es epicóndilo y uno es epitrócleo. En este caso nos referimos a la parte lateral. Entonces, si ustedes observan las imágenes radiológicas, bueno, pues ahí ven cómo está el cartílago de crecimiento de la cabeza del radio, el cartílago de crecimiento a nivel de lo que es el cóndilo medial, el cóndilo lateral, la colocación de clavillos. Y con relación a las fracturas del cóndilo lateral, aquí tenemos la epidemiología, donde se señala que es más frecuente entre los 6 y los 10 años, mucho más frecuente en varones que en niñas, y el mecanismo de lesión es exactamente el mismo que la para fractura supracondilia, caída con el miembro apoyado, con la palma de la mano, que puede estar en extensión o con el codo en flexión. Vamos a ver algunas de las imágenes. También, dependiendo del grado de desplazamiento, podemos decir que hay 3 grados. En primer lugar, la fractura no desplazada o con un desplazamiento mínimo, un desplazamiento moderado o un desplazamiento severo. Los grados de desplazamiento nos sirven desde el punto de vista de la clasificación para establecer el tratamiento definitivo. Las fracturas no desplazadas se tratan con un aparato de yeso y el grado 2 y 3 tienen que ser sometidos a cirugía para la reducción, como se muestra en estos diferentes esquemas gráficos, donde ustedes ven cómo hay un desplazamiento mínimo, un desplazamiento moderado en la tercera imagen y un desplazamiento o inclusive lo que a veces se conoce como una fractura por avulsión con arrancamiento y rotación de ese fragmento. Como ven en la imagen superior del lado izquierdo de la pantalla, hay una fractura por avulsión con arrancamiento y rotación de ese fragmento, y que una vez reducido se observa en la siguiente imagen reducida con 2 clavillos a ese nivel.
En las de abajo, fracturas del cóndilo externo, cómo se realiza la osteosíntesis con clavillos o con tornillos, dependiendo en el adulto. En el niño son clavijas o clavos de Kirchner. Y las fracturas del cóndilo, que son con desplazamiento o incluso por abulsión, su tratamiento es desde el punto de vista quirúrgico. Ahí sí es una cirugía abierta con fijación a través de clavillos de Kirchner para los niños, tornillos para el adulto. Aquí hay otras imágenes donde ustedes observan, por ejemplo, el cartílago de crecimiento, ¿sí? Y cómo a través de la imagen de abajo, el trazo de la fractura. Desde el punto de vista diagnóstico, el diagnóstico es de tipo clínico. El dolor está localizado y un signo muy importante, si ustedes recuerdan anatómicamente, bueno, si tengo ¿qué tengo insertado en el epicóndilo? Aquellos músculos epicondilios, ¿verdad? Que realizan la flexión de la muñeca. La mayoría de los músculos que toman como punto de inserción de los músculos del antebrazo, que se insertan en el epicóndilo lateral, son flexores. Entonces, si todavía no tengo la imagen radiológica, pero el dolor lo localiza el paciente a nivel del codo, nos señala esta región y yo le realizo una flexión forzada de la muñeca, el dolor va a aumentar. Y es un signo clínico que nos ayuda a diagnosticar de manera presuncional una fractura del cóndilo humeral lateral. Desde el punto de vista radiológico, se realizan radiografías, como les mencionaba, en AP lateral y comparativas. En el codo, ya sea supracondilio o cóndilo humeral lateral, tengan en cuenta que está correcto solicitar radiografías comparativas para poder establecer nuestro diagnóstico radiológico. Si tengo una fractura grado 1, la inmovilizamos con un aparato de yeso de 3 a 4 semanas. A partir del grado 2 y grado 3 son pacientes que deben ser sometidos a cirugía y osteosíntesis. Esto con relación a las fracturas del codo. Entonces, resumiendo, a nivel de la extremidad superior ya vimos más frecuente, clavícula. En orden descendente, supracondilia humeral o del codo. Luego sigue la del cóndilo lateral o cóndilo externo a nivel del codo. Estas con relación a por encima del codo. Por debajo del codo, ¿qué fracturas más frecuentes tenemos? Tenemos las fracturas a nivel del antebrazo, que aquí, a diferencia del adulto, pueden ser tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. Aquí es donde se describen, dentro de la clasificación de las fracturas, aquellas fracturas que vimos en las generalidades de las fracturas como fracturas en rama verde, que son aquellas fracturas incompletas, donde únicamente se fractura una lámina externa de la cortical, hay una cortical rota, a semejanza de un tallo que conserva una parte o una rama verde, por eso se menciona así. A nivel del cúbito y el radio, las más frecuentes están en el tercio distal. Por eso es que les mencionaba en fracturas de coles. Las fracturas del tercio distal del cúbito y el radio en los niños así se llaman, fractura distal de cúbito y radio. A diferencia del adulto, que pueden ser coles invertida o fractura de Barton. Aquí no hay términos. Fracturas del tercio distal en el cúbito y el radio son las que ocurren con mayor frecuencia en un 75%. A nivel del tercio medio diáfisis del cúbito y el radio ocurren las fracturas en rama verde en un 18%. Y las del tercio proximal, donde incluimos Galeazzi y aquellas dos fracturas que vimos, la fractura luxación de Galeazzi, pues son mucho menos frecuentes. Las fracturas en rama verde, ¿dónde ocurren? Cuando nos referimos a fractura en rama verde, son las que ocurren en el tercio medio del cúbito y el radio. El mecanismo de lesión, por lo general, es un trauma indirecto, cuando sufren una caída y con la mano en extensión. Y aquí ustedes observan algunas de las imágenes que corresponden a fracturas en rama verde, del cúbito y del radio. Las siguientes imágenes, pues este paciente, tal vez por su edad, fue sometido a un procedimiento quirúrgico con reducción y fijación a través de clavos intramedulares. El diagnóstico desde el punto de vista clínico, el paciente tiene dolor, deformidad angular, incapacidad funcional.
Como ven, ¿qué es la deformidad angular? Es la imagen que ustedes observan abajo a su izquierda, donde el paciente se presenta de esta manera. Un maestro de ortopedia que ya falleció, siempre nos decía que aquí en nuestro medio las fracturas en los niños estaban relacionadas con la aparición de diferentes épocas. Él mencionaba que a nivel del campo era muy común recibir a este tipo de pacientes porque en la época que se daba la cosecha de la ciruela, los niños subían a bajar ciruelas. Y como es un árbol muy frágil, generalmente se caían y decían, es época de ciruelas, van a llegar pacientes con fractura de antebrazo. ¿Por qué? Porque los niños subían a bajar ciruelas. Entonces, este es el aspecto clínico y radiológico de una fractura en rama verde de la diápsis del tercio medio del cúbito y el radio con una deformidad angular. Por lo general, como primera intención, esto ya se realiza al segundo nivel, la reducción cerrada bajo anestesia y la inmovilización con el aparato respectivo de yeso en la posición que ustedes ven en la imagen superior izquierda, que también puede corresponder a una inmovilización temporal en lo que el paciente llega a donde va a ser atendido de manera definitiva. ¿Por qué se llama en rama verde? Porque como ven y señala la flecha de la imagen radiológica, solamente hay una cortical rota y ahorita vamos a ver que hay necesidad de terminar de romper esos dos huesos para poder realizar la reducción si decidimos realizarlo de manera cerrada. Y en el caso contrario, cuando esto no se logra, pues el paciente es sometido a un procedimiento quirúrgico. La cirugía, con relación a las fracturas del tercio distal de cúbito y el radio, estas deben ser manipuladas y reducidas al 100%. ¿Sí? La angulación tiene que ser mínima, siempre inmovilizamos después de una manipulación con yeso por 4 a 6 semanas. Si el paciente presenta una angulación de 15 grados o más, debemos realizar siempre reducción bajo anestesia. No se permite en este sitio anatómico no hacer una reducción anatómica. ¿Por qué? Porque es una zona metafisiaria que no tiene capacidad de remodelación y podemos dejar acortamiento o deformidades. Por esto es que esta fractura, con un trazo muy similar en el adulto a la fractura de Coles, como ustedes observan en las imágenes, deben ser reducidas. Cerrado quiere decir que es manipulación, pero en el niño ahí sí requerimos anestesia. El niño no debe tener ningún tipo de dolor. Entonces, aquí hay muchas imágenes donde ustedes observan el cartílago de crecimiento a nivel de la epífisis del radio, de la epífisis del cúbito en una proyección anterior y en una proyección lateral, cómo se observan los diferentes trazos del tercio distal del radio sobre todo, y en la imagen del lado derecho, bueno, como ven, está totalmente reducida esta fractura a nivel de la metáfisis del radio. ¿Qué pasa con estas fracturas a lo largo del tiempo? Como es un niño, los niños tienen una capacidad de remodelación completa, el trazo de fractura se borra. Ya después que termina su maduración ósea, el trazo se borra y ya no hay forma ni siquiera de decir aquí hubo más que por antecedentes. Entonces es importante identificar que las fracturas a nivel del cúbito y el radio en el tercio medio siempre deben reducirse al 100%, deben ser atendidas por un especialista y desde el punto de vista de la medicina de primer nivel nos corresponde conocer el mecanismo de lesión, identificar el tipo de lesión, corroborarlo con un estudio radiológico en proyecciones antero-posterior e inmovilizar, como vimos en la imagen anterior, con una férula braquipalmar, con el codo a 90 grados y el antebrazo en posición neutra y referirlo a donde deba ser atendido. ¿Quiénes realizan el tratamiento definitivo? Los médicos especialistas a partir del segundo nivel. Y dependiendo de la lesión, decidiremos si es tratamiento conservador mediante manipulación cerrada y colocación de un aparato de yeso o bien mediante reducción abierta y osteosíntesis. Y este nada más es un esquema para que vean que hay grandes deformidades, como llega este paciente en sus imágenes radiológicas, una deformidad angular importantísima, donde se realiza una manipulación que permite la inmovilización y luego las dos imágenes siguientes es cuando esto ya consolidó. Entonces, en la primera imagen gráfica se muestra la deformidad. En la segunda, bueno, en la imagen de abajo, pues tenemos que
hacer la manipulación y realizar lo que es la ruptura de las corticales intactas para poder realizar luego en la tercera imagen a su izquierda la reducción adecuada mediante manipulación. Entonces, nada más para señalarles cómo es más o menos la manipulación que se realiza cuando tenemos este tipo de deformidades angulares en rama verde, en donde necesariamente tenemos que fracturar el extremo, la cortical intacta para poder realizar la reducción. Obviamente este procedimiento se realiza bajo anestesia en el quirófano por un médico especialista. Aquí, como ven, están las imágenes de las fracturas del tercio distal del radio. Por lo general solo es el radio, a veces está el radio y el cúbito, como se ve en la A y B. Y cuando no logramos una reducción mediante manipulación cerrada, pues se realiza la colocación de un clavo percutáneo para poder fijar y reducir al 100%. Igual en las imágenes radiológicas de abajo, pues hay un gran desplazamiento que semejaría a la fractura de Coles en el adulto. Nada más que aquí necesitamos que sea una reducción al 100% y en caso de que no reduzca, pues decidimos colocar un clavillo para hacer una reducción anatómica con cirugía abierta. En esta parte vamos a tocar lo que corresponde a las lesiones de la fisis o el cartílago crecimiento a nivel de los adultos. Esta parte es muy importante y ahorita les voy a explicar el diagrama y esta clasificación es obligado sabérsela, primero conocérsela y aprendérsela. En la primera imagen, esta clasificación de Salter y Harris, ¿a qué se refiere? La clasificación de Salter y Harris se estableció para determinar el tipo de lesión que ocurre a nivel del cartílago de crecimiento de los huesos en los niños. Hay 5 grados. El primer grado, como ustedes observan, luego vamos a ver algunas imágenes radiológicas. En el primer grado, la lesión es por deslizamiento. No vemos más. En el segundo grado, hay un fragmento de la metáfisis, que es lo que está señalado, 2M. Se desliza, se fragmenta un pedacito de la metáfisis. En el grado 3, la lesión ocurre en la epífisis. El grado 4 involucra las dos superficies, metáfisis y epífisis, y la ella desapareció, esa línea punteada que corresponde al cartílago de crecimiento. Son las lesiones más graves, que es el grado 5, por aplastamiento, desaparece el cartílago de crecimiento. En la imagen de abajo es solamente para señalarles las partes de un hueso en crecimiento, en una imagen radiológica, que la podemos correlacionar con la gráfica que vemos arriba. Esta es la imagen normal. Tenemos la epífisis del radio, la fisis o placa o cartílago de crecimiento y la zona metafisiaria del radio. Lo mismo aplicamos para el cúbito. Correlacionar, entonces Salter y Harris, clasificación para las lesiones del cartílago de crecimiento, que son 5 básicamente. La primera solo es el deslizamiento, la segunda fractura de la metáfisis, la tercera la epífisis, cuarta metaepifisiaria y la quinta, que es la más grave, por aplazamiento. Desde el punto de vista de las lesiones del cartílago de crecimiento, ¿en dónde ocurren con más frecuencia? A nivel del radio, en los niños. Pero también puede ocurrir a nivel de cualquier zona donde haya cartílago de crecimiento, como en la imagen B, que corresponde al primer metacarpiano. En la imagen A, lo que visualizamos es una lesión grado. Jóvenes, la lesión tipo, la imagen con letra A. Así como está señalado, la A corresponde al tipo 2. Voy a regresar un momentito. Tipo 2 es un fragmento de la metáfisis. Es lo que observamos en la letra A, igual que en la letra B. ¿De acuerdo? Luego, en la A y la B, también a nivel del radio, pues ahí se observa, ¿sí?, el tipo de lesión. Aquí está en la tipo A, tenemos la lesión, está en la... ¿En qué región del...? No escucho, perdón. Oscar, un poco más fuerte. Y la letra B, exacto. Y la letra B
esta imagen de la B. Aparte de que está deslizado el cartílago, hay un fragmento también de la metáfisis. Entonces, a nivel del radio, son las lesiones del cartílago de crecimiento más comunes con relación a los huesos. Y dentro de las lesiones de Salter y Harris, la tipo 2 es la más frecuente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿Y la de edad? acuerdo. Entonces, Sí, pero más del 50% de los casos están localizados a nivel de la fisis del radio. La edad, como ven, este rango de edad pediátrica está entre los 6 y los 10 años. Y de acuerdo a la clasificación de Salter y Harris, la lesión más frecuente es la tipo 2. ¿Cuál es la tipo 2? Donde además de la lesión del deslizamiento del cartílago de crecimiento, porque esto tiene que conllevar, hay un fragmento de la metáfisis. Esto sí es muy importante, un fragmento de la metáfisis. Muy bien. Desde el punto de vista diagnóstico, como cualquier fractura a nivel de un niño, va a haber dolor, puede haber deformidad, limitación funcional. Muy importante aquí, la radiografía simple en AP lateral. Siempre las dos proyecciones, siempre, siempre. Porque de acuerdo a nuestra clasificación de Salter y Harris, establecemos el tratamiento. Hasta el estudio radiológico llegamos como médicos de primer nivel, de primer contacto, internos, estudiantes. A partir de la radiografía, entonces ya el tratamiento le corresponde al médico especialista. Es muy importante determinarla porque debemos hacerlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque está alterada la circulación del cartílago de crecimiento. A mayor tiempo puede haber alguna complicación. Una vez determinado el tipo de lesión, se realiza la reducción bajo anestesia y se coloca un aparato de yeso. Las imágenes que ustedes tienen arriba, bueno, pues el de arriba corresponde a un aparato de fibra de vidrio que se coloca de la misma manera que un yeso, ¿verdad? Bueno, vienen en colores, en dibujos, etcétera, a diferencia del paciente que está abajo, que tiene un yeso común y corriente. La posición, como ven, antebrazo, el codo a 90 grados y el antebrazo por lo general en neutro o en la posición que el cirujano determine. Nosotros llegamos hasta aquí, hasta el diagnóstico radiológico y el tratamiento una vez realizada la reducción. Y obviamente les van a pedir un control radiológico posterior. Se coloca el yeso y el paciente egresa del hospital. Son pacientes que permanecen horas en el hospital porque no requieren hospitalización. Eso es muy importante también. Radiológicamente, bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir el orden de las imágenes y en la grado 1, si ustedes visualizan el AP, no puedo determinar prácticamente nada. ¿Qué visualizamos en la radiografía anteroposterior? Si hacemos un barrido de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, la metáfisis del radio, la línea del cartílago de crecimiento, la epífisis, el escafoides, el semilunar, el piramidal, el extremo distal del cúbito con su cartílago de crecimiento y los demás huesos de lo que es el carpo. Pero en la imagen lateral, si ustedes siguen el borde de la metáfisis con la epífisis, pues hay un deslizamiento porque no hay una congruencia entre la epífisis entre la metáfisis del radio y el epífisis. Entonces, esa lesión es una lesión grado, solo deslizamiento, grado 1. 1, grado 1, grado 1. Nos vamos a la imagen del lado derecho y entonces en la AP ya es muy visible que hay una lesión, un fragmento de la metáfisis, además de la fractura del cúbito, y esa corresponde radiológicamente a una lesión de Grado 2. Si nos vamos a la imagen, ya la habíamos visto antes, igual, ¿verdad? Si nos vamos a esta imagen, pues también correspondería a un grado 2, igual que en la del pulgar. Y en la imagen del lado derecho, pues si ustedes observan, hay en la proyección lateral podemos determinar el grado 1 donde hay un mayor deslizamiento. Ahí solo hay deslizamiento, no hay fractura ni de la metáfisis ni de la epífisis. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? Es muy importante visualizar nuevamente las radiografías, repasarlas, para poder determinar la lesión del cartílago de crecimiento. Siempre en dos proyecciones, antero, posterior y lateral.
Ahora nos vamos a otro segmento y aquí vamos a corroborar el tipo de lesión muy importante. Entonces, en este tipo de lesiones, bueno, si ustedes observan, aquí prácticamente pues desapareció el cartílago de crecimiento y es una de las lesiones más graves porque al ocurrir esto, el hueso deja de crecer con las consiguientes secuelas, pero sobre todo a nivel del tobillo. Ahí visualizan ustedes, el peroné tiene su línea de crecimiento, pero en la metáfisis de la tibia, el cartílago de crecimiento prácticamente desapareció. Entonces, quedó claro cómo correlacionar las lesiones de Salter y Harris, clasificación, grados, cuál es la de deslizamiento, la segunda es de la metáfisis, epífisis, metaepifisiaria y aplastamiento completo en el último grado. Y cuál es la lesión más frecuente y a qué nivel, y de acuerdo a esta clasificación, el tipo 2 es el más frecuente. Ahora nos vamos a la extremidad inferior. Las lesiones de la pelvis en los niños prácticamente no son de origen traumático, es muy difícil. Si ustedes observan en la imagen de su izquierda de la pantalla, sí, Miguel. Adelante. Pregunta. Creo que fue por error. Te escucho. Creo que habrá sido por error. Ah, bueno, perdón. Entonces vamos a seguir. Es importante que visualicen en esta imagen, siguiendo de arriba hacia abajo, vamos a identificar el hueso ilíaco y en la unión del hueso ilíaco con lo que es la rama iliopúbica y la isquiopúbica hay una línea que corresponde al cartílago trirradiado anatómicamente. Inmediatamente por debajo tenemos la femoral, el cartílago de crecimiento, la metáfisis y luego la diáfisis del fémur y hacia abajo la línea de crecimiento en la región supracondilia. Esto es una radiografía de un niño y la radiografía muestra una fractura del fémur. Entonces, a nivel de la extremidad inferior, en primer lugar vamos a ver la fractura del fémur, no por orden de frecuencia, sino siguiendo el orden anatómico. Es una de las fracturas de la extremidad inferior relativamente frecuente. ¿Por qué? Porque afortunadamente no es tan frecuente, ya que desde el punto de vista de la gravedad de la lesión por la pérdida sanguínea, dependiendo de la masa muscular, puede ser de 500 o más, sobre todo en los niños que sufren politraumatismo, por eso se considera una lesión grave. Desde el punto de vista de la localización, donde es más frecuente que se fracture la diáfisis del fémur a nivel del tercio medio. Son niños casi siempre, como vamos a ver, productos de politraumatismo o lamentablemente, como está ocurriendo, niños con síndrome de abuso o de maltrato infantil. Clínicamente tenemos que averiguar todos los antecedentes, dónde, cómo, cuándo, la incapacidad, el dolor, obviamente hay deformidad, hay acortamiento y solicitamos radiografía siempre en 2 proyecciones, en anteroposterior y lateral, y recordar que en este tipo de huesos largos siempre debemos incluir la articulación proximal y la articulación distal. Eso es muy importante para que no se les pase desapercibido alguna lesión añadida que no podamos haber visualizado en una radiografía incompleta. Por eso es importante solicitar radiografías antero, posterior y lateral que incluyan cadera y rodilla. Edad, vamos a ver por segmentos de edad a qué edad se presentan. En la primera imagen podemos ver una radiografía del tercio medio del fémur con un trazo en espiral, en API lateral, y un niño más pequeño, bueno, una fractura del tercio medio, trazo transverso a nivel del fémur, en la imagen de abajo. Desde el punto de vista del tratamiento, posiblemente en alguna ocasión han visto o han escuchado a un niño que está con un aparato de yeso como este, ¿verdad? Que vemos en la imagen, que no es más que el tratamiento que se hace de colocar un pantalón de yeso hasta determinada edad. Entonces, inicialmente tenemos que inmovilizarlo, tenemos que hacer una manipulación cuidadosa, podemos colocar una férula. Estos pacientes deben hospitalizarse. Son pacientes, los niños deben pasar al hospital, ya sea para colocarles una tracción previa y luego colocarles este aparato de yeso que se coloca en el quirófano bajo anestesia y en una mesa ortopédica especial para los niños, en donde, perdón, realizamos el tratamiento definitivo aplicando este aparato de yeso.
Probablemente les llame la atención porque tiene un travesaño o un palo ahí entre una extremidad y la otra. Necesitamos inmovilizar la articulación proximal y distal. Si la fractura es del tercio medio, pues tengo que llegar hasta la cadera y la única forma es colocarlo hasta la mitad del abdomen, que incluya la pelvis. Obviamente dejamos descubierto la parte del área de los genitales para el aseo y colocación del pañal en este caso. Y en la extremidad afectada, el aparato de yeso llega hasta la base de los dedos. Del lado no afectado, incluimos hasta por encima de la rodilla. Y ese travesaño que tiene, obviamente, es para mantener la posición y que no se fracture el yeso. Pero esto es lo que nosotros hacemos, pudiendo colocar un aparato de yeso como este o fibra de vidrio, dependiendo de lo que el recurso o la preferencia del cirujano que coloca este aparato de yeso decida. Si tenemos pacientes por hasta los 10 años, utilizamos este método conservador, lo hospitalizamos, lo colocamos en tracción. Como todos los pacientes, como los adultos, ¿cuál es el objetivo de la tracción? Una tracción cutánea, unos días para disminuir la tensión muscular, para tratar de disminuir el cabalgamiento o el desplazamiento de la fractura. Y una vez colocado en tracción cutánea, por lo menos unos 4, 5, hasta una semana, ese paciente es llevado al quirófano, anestesiado, se coloca en una mesa especial y procedemos a realizar la colocación del aparato de inmovilización, que lo va a tener obviamente por 4 a 6 semanas hasta que visualicemos radiológicamente la consolidación de la fractura y después de esto retira del aparato de yeso con la rehabilitación correspondiente. Mi paciente tiene más de 10 años, a partir de los 10 años, entonces ya más o menos en este rango de edad, no hay una línea, no hay una absoluta que sea los 10 años, pero sí consideramos el límite los 10 años de edad. Si el paciente trae una fractura de fémur, obviamente este paciente ya de 10 años o más, ya son reducción abierta y osteosíntesis, cualquiera de los implantes que el cirujano decida, como ven en esa imagen, pues una aplicación de unos clavos intramedulares, placas o lo que el cirujano decida, pero nuestro margen o límite de edad para decidir entre tratamiento conservador y quirúrgico es aproximadamente alrededor de los 10 años de edad. Algunas imágenes que señalan las fracturas, aunque sean fracturas estables o no desplazadas, mayor de 10 años, cirugía. Fracturas del tercio medio, fracturas del tercio proximal con un gran desplazamiento. Algunas imágenes de edad y colocación de los aparatos de yeso, ¿verdad? Como en este caso. No está tan completo, pero si ven del lado afectado, llega hasta la base de los dedos. Y esta es la forma en que el paciente está previamente colocado en una cuna con su tracción cutánea, en lo que se aplica el aparato de yeso de manera definitiva. En orden descendente nos vamos a las fracturas de la diáfisis, de la tibia y el peroné. Perdón, antes de seguir, ¿alguna pregunta con relación a las fracturas del fémur? ¿No? Andrea. ¿En niños mayores de 10 años también se realiza la tracción cutánea? Sí, la tracción cutánea es previo a tratamiento conservador o quirúrgico, de preferencia. Sí, para disminuir la tensión muscular, relajar un poco los músculos y que no esté uno ahí luchando en el quirófano con la contractura muscular por la fractura. Casi siempre todos los pacientes, ya sean para yeso pelvipodálico, colocación de pantalón de yeso o cirugía, de preferencia los colocamos en el área de pediatría, si tienen cualquiera que sea la edad, obviamente menos hasta antes de los 15 años, porque a partir de los 15 años ya pasan al área de adultos. Entonces los colocamos en tracción cutánea, esperamos unos días y luego programamos la colocación del pantalón de yeso bajo anestesia en el quirófano. O bien la cirugía, pero siempre previo una tracción cutánea. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias. Muy bien, Iván. ¿Hay algún cuidado especial respecto a en las lesiones del fémur en cuanto a la pérdida sanguínea? Porque pues tengo entendido que ese hueso pierde sangre, o cuando hay lesión de ese hueso hay más pérdida de sangre. ¿Hay algún cuidado especial que se tenga que tener en esa situación en particular? Por supuesto. Cualquier lesión considerada con una gran pérdida sanguínea, como es en el caso del fémur, sobre todo en los niños,
es muy importante, de inicio, cuando es llevado al área de urgencias, la evaluación de su estado hemodinámico, pulso arterial, presión arterial, reposición de volumen y, si fuera necesario, administración de sangre. ¿Sí? Sí, es muy importante, pero todo eso se realiza dentro del protocolo de manejo en el área de urgencias. Lo que hacemos con cualquier paciente, por lo general, son niños que no solo es la fractura de fémur, a lo mejor son atropellados y se hace una evaluación completita en el protocolo del paciente politraumatizado o polifracturado o policontundido. Y si es un niño, es con mucha más énfasis en el estado hemodinámico, porque a lo mejor es un niño anémico, no sabemos. 500 mililitros para un niño a veces es mortal si no reponemos el volumen sanguíneo, que no vemos que lo está perdiendo, pero que hay un gran hematoma por el tipo de fractura y la lesión de los músculos. Muy bien. ¿Puedo contestar a tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Irene, tú me ibas a preguntar algo, perdón. Sí, doctora, adelante. ¿En los niños hay riesgo de embolia grasa? No, en los niños no, afortunadamente no. Esto es solo de los adultos, o casi siempre en los adultos. No, el síndrome de embolia grasa es poco frecuente en los niños, prácticamente no lo hay. Digo, a no ser que sea un niño muy grave con múltiples fracturas, producto de un accidente muy grave, ¿no? Pero en una fractura simple de la tibia y el peroneo del fémur, es muy, muy raro encontrar síndrome de embolia grasa. Aquí lo importante es la reposición, el vigilar su estado hemodinámico. Y el control del dolor, obviamente, ¿verdad? Pero no, es poco frecuente. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, continuamos con las fracturas de la extremidad inferior, pero ya a nivel de la tibia y el peroné. Aquí se señala en esta parte en que por edad pediátrica, los lactantes y niños pequeños, por lo general, su tipo de fractura es una fractura en espiral, en donde el peroné se mantiene intacto. Si hablamos con relación a la fractura de ambos huesos, esto ocurre a mayor edad. Entre los 3 y los 6 años casi siempre se fracturan los dos y es un tipo de fractura en espiral. Y a partir de entre los 5 y los 10 años, el tipo de trazo más frecuente es la fractura transversa. Esto es lo que describe la literatura, pero obviamente el trazo puede ser cualquiera. La fractura de la tibia y peroné, pues obviamente mientras mayor exposición al exterior tienen los niños, ¿verdad? Pues mayor posibilidad de que sufran una fractura a nivel de la tibia y el peroné. En las imágenes que ustedes observan, tienen una fractura en una visión lateral, que ven cómo se incluye siempre la rodilla y el tobillo, proximal y distal. Hay una fractura en espiral a nivel oblicua en la diáfisis de la tibia. Y el peroné está intacto, una fractura en espiral con el peroné intacto. Y en las imágenes A y B, pues ahí hay una fractura de antebrazo angulada, y abajo hay una fractura transversa de la tibia y el peroné. Desde el punto de vista diagnóstico, va a ser un paciente que se va a presentar con dolor, obviamente puede llegar caminando, pero con dificultad, o viene con una gran deformidad y una incapacidad funcional completa. Radiológicamente, incluir 2 proyecciones, AP y lateral, como ven aquí se incluyen las dos, incluyendo rodilla y tobillo para poder ponerle el nombre completo a la fractura que nosotros sospechamos a nivel de la tibia. En este caso, si quisiéramos describir estas imágenes que estamos observando, describiríamos fractura de la diáfisis de la tibia y el peroné, tercio medio de la tibia, casi siempre la descripción nos referimos a la tibia oblicua del tercio medio de la tibia. El tratamiento, por lo general, es inmovilización. Casi nunca operamos la tibia en los niños. Y si hay necesidad de corregir alguna angulación o alguna deformidad, se realiza esta manipulación bajo anestesia y esta es la postura correcta del yeso muslopodálico o de una férula muslopodálica, cualquiera que sea la lesión, a nivel de la rodilla, a nivel de la pierna. En el caso del tobillo, ustedes recuerdan, la inmovilización abarca hasta por debajo de la rodilla. Pero todo lo que tenga que ver con rodilla y diáfisis de la tibia y el peroné, esta es la posición y la altura, del yeso
y de la férula, que se denomina muslo podálico, la rodilla en ligera flexión y el tobillo a 90 grados. Y esto, como ven, es un aparato de yeso, bueno, no es yeso, es fibra de vidrio, perdón, este color. Y así se inmoviliza en un espacio de 4 a 6 semanas, cuando ya se vea radiológicamente la consolidación radiológica. Algunas imágenes radiológicas con relación a las fracturas de la tibia y el peroné. La primera imagen es una fractura oblicua en el tercio medio. La imagen central es una imagen con una fractura con este fragmento, para que vean que sí hay, no solo en el esquema, que nosotros la consideramos como fractura con un trazo en ala de mariposa. La imagen superior derecha muestra una fractura transversa desplazada de la tibia y el peroné, y las otras imágenes muestran fracturas angulares que requirieron de tratamiento quirúrgico y la formación de callo óseo. Y la imagen del lado derecho, pues también muestra una fractura oblicua del tercio medio de la tibia y el peroné, y en todas ellas ustedes observan que va incluida, o en casi todas, la articulación de la rodilla y el tobillo y la visualización de los cartílagos de crecimiento respectivos. Este tipo de lesiones, desde el punto de vista de su frecuencia, que llegan al área de urgencias, están descritas dentro de las lesiones traumáticas del miembro inferior en niños, y que por su frecuencia, las lesiones ocasionadas por los rayos de la rueda de una bicicleta representan aquí no está en relación a lesión ósea, sino que el tipo de lesión que produce el trauma de manera accidental, los rayos de una bicicleta, es una lesión o ruptura de los tejidos blandos, sobre todo a nivel del tobillo, lo cual genera un gran motivo de angustia para el familiar. Y esta lesión, ¿cuándo ocurre? Pues cuando el paciente es llevado en la parte posterior en la bicicleta, y obviamente sin la protección adecuada, con la consiguiente lesión. Este es el aspecto clínico que podemos observar en las lesiones por rayos de bicicleta. Como ustedes ven, aquí hay más daño de partes blandas a nivel del tendón de Aquiles, a nivel del dorso del pie, del tobillo, que lesiones óseas. ¿Por qué? Porque es un mecanismo como los rayos de bicicleta están girando, es un mecanismo por torsión a nivel del pie que ocasiona una gran lesión de partes blandas. El tratamiento. Cuando existe esa lesión, el tratamiento depende de la gravedad de las lesiones. Hay alternativas de tratamiento que pueden ser variables, y dependiendo del tipo de tejido. El tejido dañado es extenso, hay tejido necrosado, producto del trauma, y todo esto cobra mayor importancia porque tenemos que prevenir la aparición de alguna infección. Y como recomendación, obviamente es importante recordar el uso de sillas especiales para bicicleta. Ustedes saben que en muchos lugares en el interior de nuestro estado, pues la gente se transporta en bicicleta, y es muy común llevar en la parte posterior a algún niño de manera para transporte hacia algún lugar, en el transporte de niños a nivel de la parte posterior, y con la consecuente posibilidad de sufrir una lesión a nivel del pie. Nada más como conocimiento general, para que sepan que esto sí existe. Entonces, como resumen de todos estos componentes traumáticos en los niños que ya vimos, lesiones óseas, y como complemento las lesiones a nivel del pie por rayos de bicicleta, en donde el mayor compromiso es de partes blandas, mencionamos lo siguiente. A nivel de los niños, las fracturas tienen características muy diferentes en su evolución y comportamiento, así como en su tratamiento, muy diferentes en relación al adulto. El niño no es un adulto pequeño. Su aparato locomotor presenta características que no se dan en el adulto. En primer lugar, y como punto más importante, en el niño tenemos zonas de crecimiento o fisis, a partir de los cuales está el crecimiento longitudinal de los huesos, y la lesión de esta zona puede producir como consecuencia, al tener una lesión de la zona de crecimiento, una deformidad o un acortamiento del segmento lesionado. Con relación al periósteo
que es la capa externa del hueso, que es donde está la vascularización y la inervación. En el niño hay mucha más vascularización y por lo tanto tiene mayor componente celular que en el adulto, por lo tanto su capacidad de formación ósea, remodelación y recuperación es mucho mayor que en el adulto. Por eso hay diferencias en el tiempo de consolidación e inmovilización en cada una de las fracturas, mucho menor que en el adulto, por este componente vascular del periósteo que favorece la recuperación ósea mediante la formación de un callo óseo de manera mucho más rápida que en el adulto. El módulo de elasticidad en los niños es muy diferente al de los adultos, es mucho más elástico. Por lo tanto, los huesos en los niños tienen una mayor capacidad para absorber los traumatismos y, por supuesto, una mayor capacidad de remodelación. Y esta está determinada de acuerdo a todas las fracturas dependiendo de su localización y la edad. Cuando un niño tiene a menor edad, mayor capacidad de remodelación. Por esto es que en algunas fracturas yo les mencionaba, como en el caso de la extremidad inferior, en el fémur y en la tibia, pues obviamente hay edades que nos marcan límites porque la capacidad de remodelación va disminuyendo a mayor edad. Por eso necesitamos realizar un tratamiento que garantice una buena consolidación. Así, por ejemplo, en un neonato o en un recién nacido, su capacidad es máxima y hay pacientes que se reintegran al 100% y hay que tener en cuenta esto. En el niño, actualmente, lo que marca la epidemiología y los datos recabados a través de los centros de trauma que reciben pacientes lesionados, actualmente han aumentado mucho las lesiones llamadas de alta energía en el niño. ¿Por qué? Porque pues por los accidentes de tráfico y los atropellamientos. También hay un gran aumento de lesiones porque cada día hay deportes de competición en la infancia debido a esto, a actividades deportivas de competición. Pero debido al avance tecnológico, pues obviamente han aumentado las indicaciones quirúrgicas donde se consiguen mejores reducciones anatómicas y un mayor confort para estos pacientes. Estas son las conclusiones que yo les puedo mencionar cuando hablamos de las fracturas en niños, porque hay una marcada diferencia entre el adulto y el niño. ¿Cuál es la diferencia? El cartílago de crecimiento, la capacidad de remodelación, la vascularidad, los límites de edad para decidir tal o cual tratamiento y entender que las fracturas en los niños se manejan muy diferente a las fracturas de los adultos, pero que tenemos que tener mucho cuidado en el diagnóstico de las lesiones, sobre todo en las fisis de crecimiento, porque esto puede dejar una secuela definitiva que no podemos resolver. Aquí no hay injertos, no hay colocación de implantes que resuelvan la solución. Un cartílago lesionado y no tratado de manera adecuada deja una secuela definitiva en relación a crecimiento, deformidad y acortamiento del extremo lesionado si no se consigue una buena reducción o un tratamiento adecuado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Entonces, es importante considerar también, dentro de estas últimas consideraciones que les he hecho, que desafortunadamente, debido al gran número de vehículos, al gran número de accidentes que actualmente se registran, pues desafortunadamente estas lesiones de alta energía producidas por accidentes viales y atropellamiento han tenido un aumento considerable que provoca lesiones en los niños. Hay también un aumento en las actividades de deportes de competición. Cada día los niños entran a más actividades deportivas, deportes extremos, que los hacen más competitivos y esto también viene a incrementar este tipo de lesiones a nivel de los niños. Esto es lo que va marcando el perfil epidemiológico de las fracturas al haber ahora lesiones que no se contemplaban anteriormente. Y también en otros países, desafortunadamente, las lesiones ocurridas, determinadas como traumas de guerra, pues ustedes saben que hay muchos niños en otros países que están en guerra que sufren lesiones muy graves y que conllevan a lesiones de alta energía, producto de armas de fuego y de este tipo de situaciones que conllevan.
pero que afortunadamente hay indicaciones quirúrgicas que consiguen un mejor tratamiento para obtener un mejor resultado en el caso de las lesiones en los niños. También es importante considerar el antecedente de niños que son sometidos a abuso o maltrato infantil, poder identificarlos. Por ejemplo, han escuchado ustedes que hay niños que tienen antecedentes de una recurrencia en sus asistencias a las áreas de urgencias, urgencias pediátricas, urgencias en general, y son pacientes que registran de manera regular en un término razonable lesiones. Siempre hay que tener considerar la posibilidad de maltrato o abuso ante numerosos ingresos al área de urgencias por lesiones o fracturas en el sistema musculoesquelético. Muy bien. ¿Preguntas, por favor?